¿Estás interesado en participar por una plaza para ser maestro en este ciclo escolar 2025? ¿Te gustaría conocer cuáles son los requisitos que te van a ayudar a destacar entre otros candidatos para una plaza? Si es así, quédate conmigo en este video. Hola y bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo, soy maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a profundizar un poco en esta que es la cuestión del proceso de admisión para tener una plaza como maestro en la educación básica, ya sea a nivel preescolar, primaria o secundaria. Sucede que además de cumplir ciertos requisitos mínimos que hay que tener para lograr participar para este proceso, hay que cumplir con algunos requisitos adicionales si queremos prácticamente garantizar nuestro acceso a una plaza para docencia, ya que como te imaginarás, hay muchas personas que participan y no hay suficientes plazas para todos. Por lo tanto, se realiza un proceso adicional para elegir a los mejores candidatos. Así que te voy a explicar en este video cuáles son estos requisitos y de qué manera los puedes cumplir. Pero antes de que comencemos con este video, te voy a pedir por favor te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda que vas a encontrar contenido cada semana, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción de este canal. Y ahora sí, continuando con la explicación, resulta que después de que tú cumples con los requisitos mínimos que te van a pedir para ser maestro, si no los recuerdas o no lo has visto, te dejo aquí arriba el video en el que explico estos requisitos mínimos e indispensables si quieres participar por una plaza. Pero suponiendo que ya los tengas y que estés interesado en participar, hay algunos criterios extras o adicionales que te van a permitir destacar entre otros competidores para que logres esa plaza. Esos requisitos tienen el nombre de elementos multifactoriales. Para fines prácticos o técnicos en este documento, que son los lineamientos para la convocatoria de admisión, reciben el nombre de elementos multifactoriales y cada uno va a tener una valoración en específica. Lo primero es que tú los puedes consultar en el documento y se encuentran en la sección segunda, que lleva por nombre de los elementos multifactoriales y su valoración. Aquí puedes ver en pantalla cuáles son estos requisitos y qué valoración puede llegar a tener cada uno. De todas formas, los vamos a ir revisando. El primero es la formación docente pedagógica. Comprende los estudios de licenciatura, de maestría o doctorado que sean afines al área pedagógica. Esta parte es muy importante, que den cuenta de los conocimientos técnicos pedagógicos del ejercicio de la docencia. Ese es un requisito. Segundo, el promedio general de la carrera. Corresponde al resultado de las calificaciones obtenidas por el participante con la licenciatura con la que participa. Punto número 3. Cursos extracurriculares. Estos se refieren a procesos de actualización y desarrollo profesional, los cuales estarán de acuerdo a un catálogo publicado por la organización de este proceso o de esta convocatoria, que es la unidad del sistema para la carrera de los maestros y las maestras, la llamada USICAM. El punto número 4 habla de la experiencia docente, que va comprendida en 3 puntos. El inciso A, la práctica para la docencia de los egresados de las escuelas públicas normales del país, la Universidad Pedagógica Nacional o los centros de actualización del magisterio. Segundo, también puede ser el ejercicio de la docencia frente a grupo en alguna escuela pública o particular en educación básica, realizando con la posteridad a la fecha de la titulación, es decir, que ya estando titulado. O 3, que hayas participado en acciones de alfabetización impulsadas por la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Cualquiera de estas 3 opciones vale para el punto número 4. No quiero que pienses que van separadas. Son 3 posibilidades para el mismo punto. Y finalmente el punto número 5 es la apreciación de conocimientos y aptitudes. Es un examen
Dice aquí que es un sistema que permite identificar a través de instrumentos objetivos lo que deben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. Estos 5 puntos que te acabo de leer de manera muy corta son los que te van a ayudar a sumar todo el puntaje que tú puedas llegar a tener y eso te dé un mejor lugar o una mayor probabilidad de que logres la plaza docente que tú estás buscando. Dicho de otro modo, que logres tener tu plaza de maestro. Vamos a revisar cada uno de estos puntos y a ver cuánto es el valor que tiene cada uno en su puntuación, para que tú vayas viendo con cuáles cumples, con cuáles no vas a cumplir y tengas una idea de qué tan bien te puede ir. Te los voy a ir poniendo en pantalla para que los veas. El desglose de cada uno de estos puntos los vas a encontrar en el anexo 3 del documento que está en la página 40 y lleva por nombre Criterios técnicos de valoración de los elementos multifactoriales para el proceso de admisión en educación básica. Y lo primero que tenemos es una tabla que nos dice cada uno de los 5 puntos que yo te acabo de mencionar, cuál es el valor en puntos al que equivale cada uno, para que tú te vayas dando una idea de cuáles te dan una mayor cantidad de puntos y cuáles no te van a dar tanto, y puedas organizarte para cuando sean las fechas tengas todo lo necesario. El primero, que es la formación docente pedagógica, te da 15 puntos como máximo. El promedio general de tu carrera te da 25 puntos. Los cursos extracurriculares tienen un valor de 10 puntos. La experiencia docente vale 20 puntos. Y finalmente, la apreciación de conocimientos y aptitudes, el examen, vale 30 puntos. Finalmente, todo esto da un total de 100 puntos, que es lo máximo que podrías llegar a tener si tú cumples con todos estos requisitos. Pero como sabemos que no somos perfectos y no podemos tener todo al 100, vamos a revisar con lo que sí tenemos cuántos puntos podemos conseguir, porque si no tenemos lo que piden, nos pueden dar lo proporcional en caso de que no cumplamos con todo a la perfección. Vamos viendo cada uno. Para el punto número 1, donde nos piden la formación docente pedagógica, hay que demostrar que tenemos algún estudio de licenciatura, maestría o doctorado afín al área docente pedagógica y se va a valorar conforme a la tabla número 2. Ojo, esto no tiene nada que ver con el requisito inicial en el que tú tienes que tener una licenciatura adecuada para participar, porque a veces creemos que simple y sencillamente con que yo tenga una licenciatura y yo pueda participar en el proceso me van a dar estos puntos, cosa que no ocurre, porque nos hacen ver muy claro que tiene que ser una licenciatura en relación a la formación docente pedagógica, es decir, a algo relacionado en educación, y por eso nos ponen cuál es el tipo de institución en la que podemos haber estudiado y si nos van a dar esos puntos. Por ejemplo, si estudiaron en una escuela normal, en un centro de actualización del magisterio o la Universidad Pedagógica Nacional, pueden tener 15 puntos garantizados porque esas son instituciones específicas para formar a los maestros. Entonces ellos tienen esa ventaja, por decirlo así. Ahora, cambiando al otro punto, si alguien estudió en una escuela normal particular, es decir, privada, en otras instituciones públicas que no tengan ya nada que ver con la educación o con instituciones particulares, si tienen un estudio que tenga que ver con la formación docente, pueden tener 10 puntos. Es decir, alguien que haya estudiado algo relacionado con educación en estas instituciones va a tener 10 puntos. Si tu carrera no tiene nada que ver con educación, no vas a tener esos puntos. Por ejemplo, me pasa a mí, que yo no soy maestro, yo no estudié para ser maestro, yo soy químico, farmacéutico, biólogo. Por lo tanto, ¿puedo participar en el proceso? Sí, pero no me van a dar esos 10 puntos porque mi carrera no tiene nada que ver con eso. Si yo quisiera ganar algunos puntos, yo tengo que tener un posgrado que tenga que ver en educación. Y en este caso solamente me pueden dar 5 puntos como viene en la última columna.
Si yo tengo una maestría, puedo ganar 5 puntos, pero nada más. Ya si no tienes una maestría y tu licenciatura te permite participar, pero no es en educación, no vas a tener ni un solo punto en este aspecto, para que lo tengas en cuenta y no te lleguen por sorpresa después diciéndote que no alcanzaste un buen lugar por no tener estos puntos. El segundo punto no es otra cosa que el promedio general de la carrera, es decir, con cuánto saliste de la universidad, con qué promedio. Sabemos que no salimos con 100, entonces dependiendo de lo que tengamos, nos van a dar cierto puntaje. Aquí viene la tabla que te voy a dejar en pantalla para que lo vayas revisando también. Si tuviste de calificación de 6 a 7, te van a dar de 5 a 10 puntos. Si fue de 7 a 8, te van a dar de 10 a 15. Si tuviste de 8 a 9, te van a dar de 15 a 20 puntos. Y si tuviste de 9 a 10, te van a dar de 20 a 25. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mejor te haya ido de calificaciones en la universidad, vas a tener una mayor cantidad de puntos. Y no es nada despreciable realmente el tener casi 25 puntos si tuviste una buena calificación. Al menos aquí sí te toman en cuenta el promedio que hayas sacado por estudiar la carrera, para que vayas echando cuentas y tengas una idea de cuántos puntos podrías sacar en este aspecto. El tercer punto habla de los cursos extracurriculares y este es el que es más complicado a veces de conseguir para los maestros porque hay que estar buscando a ver dónde están ofertando esos cursos, cómo los puedes tomar y buscar que sean cursos auténticos porque generalmente son estafas. Hay gente que se dedica a vender estos cursos porque sabe de la necesidad de los maestros y les vende cursos que son piratas realmente y que no tienen valor para el proceso de admisión. De cualquier manera, los cursos que nos piden deben de reflejar la actualización y la formación de los candidatos. Y en este caso se nos piden que sean 200 horas de curso como máximo. Puedes tener cuando menos 20 para que te las tomen en cuenta y a partir de ahí las que tú tengas te las van a considerar, pero el máximo que puedes tener son 200 horas de curso. Te muestro aquí en la tablita cómo va segmentado el valor en puntaje de acuerdo a las horas de cursos. Mira, de 20 a 50 horas te da de 2.5 a 3.75. De 51 horas a 100, de 3.79 a 5.83. De 101 a 150 te da de 5.87 a 7.91 y finalmente de 151 a 200 te da de 7.95 a 10. Al final lo máximo que puedes sacar aquí de los cursos son 10 puntos. Sé que no parece mucho, pero a veces sí hace la diferencia, porque puede pasar que entre tú y la persona que está arriba de ti en la lista, a lo mejor te ganó por un punto o por dos, y eso lo pudiste haber logrado con los cursos. El problema aquí es, como te comento, que mucha gente se dedica a venderlos y muchas veces son cursos falsos o son piratas. Tienen que estar emitidos por instituciones oficiales y tienen que encontrarse en el catálogo de cursos que manda la Secretaría de Educación Pública, además de que deben estar vigentes, sellados, firmados, todo lo legal que les corresponde. Así que si tú estás interesado en buscar estos cursos, te aconsejo que seas muy cuidadoso y los busques en instituciones públicas, que son las que los suelen ofertar, la Universidad Pedagógica Nacional o la Escuela Normal Superior del estado en el que tú te encuentres, ¿ok? De cualquier modo, si no los puedes tener, pues ni modo, no pasa nada, solamente van a ser puntos que no vas a poder tener. Este cuarto punto habla de la experiencia docente, es decir, que el maestro ya tenga experiencia trabajando, irónicamente, a pesar de que está participando en el proceso de admisión, pero bueno, te piden experiencia. Te dan 3 opciones para que tú lo puedas tener. Si tú estudiaste en una escuela normal pública del país o la Universidad Pedagógica Nacional, tú ya vas a tener en automático 10 puntos por haber estudiado ahí. ¿Por qué? Porque ellos hacen prácticas desde muy temprano. Entonces a ellos ya les cuentan sus prácticas como parte de esta experiencia.
Si tú no estudiaste ahí, vamos a ver si hay alguna otra condición que nos favorezca a las demás personas. Mira, si tú fuiste alguien que no estudió en ese tipo de escuelas, pero ya trabajaste como maestro en alguna escuela, ya sea pública o particular por X o Y circunstancia, aquí te pongo en esta tablita cómo puedes validar esos puntos y qué te van a pedir para hacerlo. Dice que te van a pedir una cantidad de meses en específico. Dependiendo de la cantidad de meses, te pueden dar una cantidad de puntos. Por ejemplo, de 1 a 10 meses, aquí viene en la tabla cuánto te pueden dar, y así sucesivamente con cada uno de ellos, llegando hasta el máximo de que tengas 60 meses como máximo, lo cual equivale a 5 años. Si tú tienes 5 años de experiencia, te pueden dar 20 puntos. Pero si no los tienes, no te preocupes, te van a dar lo proporcional a lo que hayas entregado, sea 1, 2 o 3 años o medio año, todo te lo van a contar, siempre y cuando tengas un oficio firmado y sellado por la supervisión de la zona escolar en la que hayas trabajado. No es por el director o la directora de la escuela, es por la supervisión de la zona escolar. Es la que tiene que dar fe y legalidad de que tú estuviste ahí trabajando. Además de que debe decir qué asignatura estuviste dando y qué puesto, para que lo tengas en cuenta y lo vayas pidiendo si es que piensas participar. Hay que tener esto con tiempo. Y por último, y ya para terminar, prácticamente nos queda el examen, la apreciación de conocimientos y aptitudes. Este es un examen que se hace en la computadora, generalmente descargas un programa y te van enseñando a utilizarlo y cuando se llega la fecha lo aplicas tú mismo en tu casa. Eso es lo que se ha manejado estos últimos años. Hay que estar pendiente a ver si cambia la dinámica o si en tu estado lo hacen diferente. Solamente hay que estar pendiente. Lo máximo que nos pueden dar son 30 puntos. Entonces, dependiendo de tu calificación, si sacaste 100, pues vas a tener 30 puntos. Si sacaste menos, ahí va a ir bajando tu puntaje a lo que sea proporcional. Al final se va a sumar todo esto: tu formación docente, tu promedio, tus cursos, tu experiencia docente y tu calificación en el examen. Y dependiendo de eso te van a dar un puntaje final. Una vez que tengas ese, ya vas a poder participar a la selección de plazas. Pero eso lo vamos a dejar para otro video, para no saturarte de información. Y ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de estos requisitos que nos han pedido para lograr un mejor lugar y puedas ganarte una plaza como maestro? ¿Crees que son fáciles de lograr? ¿Requieren tiempo o pueden ser muy costosos? Piensa qué tan fácil o difícil sería para ti cumplir con estos requisitos. Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cuáles son los elementos multifactoriales para el proceso de admisión para los maestros. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que vaya a participar, que vea lo que le van a pedir y si está interesado en sumar puntos para tener un buen lugar, vaya revisando cómo cumplir con estos requisitos. Recuerda que puedes encontrarme en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego.